¿Cómo están? Les habla el antropólogo Wilmer Mejía Carrión. Soy miembro del Instituto Cultural Ruricancho y hoy día vamos a hablar de la historia de Pueblito de Lurigancho, el corazón de nuestro distrito. Bueno, hay que empezar por entender de que el pueblito se crea entre 1570 y 1575, en la época del virrey Francisco de Toledo. Hay que ver un poquito sus antecedentes. Anteriormente, con la llegada de Pizarro al Valle de Lima, el Valle del Lurigancho se convierte en una encomienda, la encomienda de Lurigancho, y esta va a pasar por diversas manos, por diversos dueños. Y pues los encomenderos muchas veces eran corruptos, no se portaban bien, había mucho maltrato hacia el indígena, porque bueno, su tarea en realidad era supuestamente, en teoría, como encomenderos, tener no solamente bajo su jurisdicción las tierras, sino también a las personas, a los campesinos que estaban al interior, que los sirvieran y él también pudiera evangelizarlos. Lastimosamente, esto no se cumplió del todo y muchas veces había grandes abusos hacia las poblaciones indígenas, lo cual provocó que se eliminara la encomienda posteriormente. Con las leyes nuevas y los procesos de cambio a través del tiempo, es que se consolida el virreinato del Perú y vienen diversos virreyes y el virrey más importante en esta etapa será el virrey Francisco de Toledo, quien instaurará eh, la creación de los pueblitos de indios o reducciones indígenas alrededor de la ciudad de Lima. Había varios pueblos de indios, varias reducciones. Estaban, por ejemplo, San Pedro de Caraballo, San Santiago de Surco y, entre otros más, nuestro querido pueblito de San Juan Bautista de Lurigancho, creado entre 1570 y 1575. Y el pueblito toma el nombre de bueno, de la antigua etnia que vivía en estas tierras, los Lurigancho o Rurigancho, y el otro, el San Juan, lo toma del santo patrón que tenían los españoles. Entonces, con el tiempo, bueno, el nombre original era el pueblo de San Juan Bautista de Lurigancho, ¿no? Y con el tiempo simplemente San Juan de Lurigancho. Ese sería el origen del nombre de nuestro distrito. Como ven, no tiene nada de malo, todo lo contrario, es una historia muy interesante y rica, pero también bastante dramática. Durante toda esta época, lastimosamente, va a reducirse la población indígena y según algunos arqueólogos e historiadores, se piensa que el Valle del Urigancho estuvo habitado alrededor entre 30.000, bueno, los que algunos dicen 30.000 personas, ¿no? Otros dicen 3.000, pero lo que es seguro es que esta población va a morir especialmente por las epidemias, ¿no?, que trajeron los españoles cuando llegan y los pueblos nativos no estaban inmunizados contra estas y muere mucha gente. Y 40 años después, en 1570-75, solamente habían alrededor de 360 y algo, ¿no? 364 personas, si no me equivoco. Y no todos eran lurigancho. Había de Ñaña, Carapongo, Huachipa, que vienen acá, que son otras etnias y que vienen acá, al parecer, según se entiende, serían etnias Ichma también, ¿no? De Tuete, eran Ichma, todos, y vienen acá y se instauran en el pueblo, pueblito del Lurigancho, San Juan Bautista del Lurigancho. Y la forma como ellos se instalaban acá fue diferente, ¿no? Los españoles cuando los traen al pueblito los hacen vivir en casas y viviendas en un solo lugar, con una plaza, que es nuestra plaza del pueblito, la plaza de, de armas, Plaza Mayor, la plaza principal, creo que la plaza principal sobre todo acá del distrito. Y esta plaza va a estar tremendamente, eh, bueno, más que todo va a ser muy histórica, porque alrededor van a vivir los que fueron reubicados. Y al ser reubicados, pues van a formar, como ya he mencionado, el pueblito alrededor. Luego tenemos que para toda esta época, desde su creación en 1570-75 hasta todo el virreinato, va a ser el único lugar poblado de manera constante en el Valle del Lurigancho.
hasta la década de los años 50 o 60 del siglo XX, ¿no? Imagínense. El pueblito fue, bueno, los que tenían propiedad en el pueblito era la curia, el arzobispado de Lima, la Iglesia Católica. Ellos se encargaban de la jurisdicción del pueblito. Es muy interesante, ¿no? El pueblito, imagínense, tiene más de 400 años y está ahí vibrando y constante hasta ahora. Ahora, ya posteriormente, nuestro distrito va a tener cosas interesantes, ¿ah? Hasta inclusive San Juan de Lurigancho fue un condado y como condado tuvo un conde y acá pues estuvieron los condes de San Juan de Lurigancho, que fueron varios, ¿no? Fueron, eh, según lo que sabemos, alrededor de seis durante la época del virreinato y tenían su casa solariega acá. No vivían acá en San Juan de Lurigancho, vivían en lo que es la casa de Aliaga, pero al vivir acá, pues tenían una casa de campo. No sabemos muy bien dónde estaba ubicada, pero estamos probable que haya sido, si no es en el pueblito, cerca a él. Imagínense, San Juan de Lurigancho tenía sus condes, y es más, hasta ahora los sigue teniendo, porque a los descendientes de los últimos condes, ¿no? Que fueron Simón Bolívar en 1825 de una ley que eliminó los títulos de nobleza. Y resulta que la familia del conde de San Juan de Lurigancho, si bien es cierto, perdieron estas tierras y títulos en 1825, van a apelar al rey de España 120 años después. Así pues, no 130 años después, porque en los años 50, si no me equivoco, del siglo XX, van a recuperar, los descendientes de este último conde van a recuperar el título de condes, aunque sin tierras, ¿ah? Acá en el Perú no avalamos ese tipo de gobierno, por eso ellos son considerados condes en España. Pues en el Perú es un ciudadano más que tiene ya su. Yo tuve la oportunidad de conocerlo al señor conde que existe, es descendiente de estos condes, el señor eh, de Aliaga, y es muy, muy interesante, una persona muy amable, y también pues, inclusive sé también que ha venido al pueblito. Bueno, y así como ven, es poco, no quiero expandirme mucho, pero el pueblito tiene una historia muy larga, muy interesante, que deberíamos conocerla todos. Bueno, ya para finalizar, decirles de que em, el pueblito, después cuando se crea en 1825 el distrito de Lurigancho, el pueblito pasa a ser la capital de ese distrito enorme, grandote, ¿ah? Que abarcaba desde lo que es nuestro distrito actual hasta Chosica aproximadamente. Un solo distrito, el Lurigancho, a secas. El Lurigancho bajo éramos nosotros acá en San Juan y el Lurigancho alto era las zonas de Chosica, todo lo que es ahora, si no mal recuerdo, Huachipa, Pañaña, Carapongo, ¿no? Y con el tiempo, en 1894, se cambia la capitalidad, el pueblito deja de ser la capital del distrito de Lurigancho y pasa a Chosica. Y pues lastimosamente el pueblito quedó en un lugar secundario. Para 1896 el pueblito pasa a ser oficialmente la capital de Lurigancho. Esto trajo problemas, esto trajo una serie de cuestiones muy poco problemáticas para la gente que vivía acá y pasa a convertirse posteriormente San Juan de Lurigancho, parte del Valle de Lurigancho propiamente dicho, en un distrito autónomo separado de Chosica. Por eso hay dos Luriganchos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chosica. Lurigancho Chosica se quedó como su capital en Chosica, y San Juan de Lurigancho, por ley 16382 de 1967, del 13 de enero, pasó a tener su capital en el pueblito, siendo hasta la actualidad nuestra capital y corazón del distrito. Bueno, es un resumen que hago para que puedan ustedes un poco aprender y entender de la larga historia de nuestro pueblito, que es, y nuevamente lo repito, la capital y el corazón palpitante de San Juan del Lurigancho. Muchas gracias.